Listo. Ok, bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando. Mi nombre es Greta Donoso, soy directora comercial de Aspen Abogados y les damos la más cordial bienvenida a este taller por Aspen Abogados de Ecuador en conjunto con Alvear González y Tolosa de Colombia en el marco de la nueva ley de emprendimiento e innovación creada en Ecuador en febrero del 2020. Hablaremos en esta ocasión de la nueva figura societaria, la SAS, una forma simplificada de hacer negocios. Este taller está dirigido al público en general y de manera especial a los emprendedores. En este taller, primero vamos a tener la participación de la doctora María Fernanda Tolosa, representante del estudio Alvear González y Tolosa. Luego tendremos la participación del doctor José Javier Villamarín, de Aspen Abogados, para finalmente dar paso a la ronda de preguntas que tengan cualquiera de nuestros participantes. Con mucho gusto les estaremos dando respuesta a las mismas. Un tema como recomendaciones generales, les pedimos a los participantes que por favor permanezcan con sus micrófonos en silencio. Si tienen preguntas, por favor nos hagan llegar al chat del Zoom y, como les decía anteriormente, al final de la charla estaremos respondiendo a estas. Nuevamente agradecemos a los participantes que nos están acompañando y de manera especial a nuestros auspiciantes. Me van a permitir compartirles nuestros auspiciantes son, perdón, pero estoy admitiendo porque en este momento estoy con el host. Ok, nuestros auspiciantes son Ron Cienfuegos, Cauchos, que pertenece al grupo de ex alumnos del Colegio San Gabriel de Quito, Lavanderías Clean and Clean, Charona Sombreros de Exportación, Línea de Alimentos Concepto Gourmet, MedAdvance Servicios Médicos, Marketing Activo, Marketing y Comunicaciones, Oficinas Temporales Office Help, Water Projects Hooligan, equipos de purificación de agua, Caramelos Naturales de Natural Candy, Business Insights, el ADN digital en sus empresas y la línea de productos orgánicos Huertos Eva. Con esto me van a permitir presentarle a nuestra primera ponente. Ella es la doctora María Fernanda Tolosa. Ella es fundadora y gerente legal de AGT Abogados. Es abogada de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, con una amplia experiencia en Derecho Corporativo, Propiedad Intelectual, Derecho Regulatorio y Sanitario y Derecho de la Competencia, áreas en las que asesora a varias de las compañías más reconocidas en sectores como consumo masivo, alimentos, medicamentos, entre otros. Ella nos hablará sobre la experiencia colombiana respecto a la SAS. Listo, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Pues les agradezco mucho por esta invitación. Como estaba comentando Greta, efectivamente, yo soy abogada colombiana, especialista en temas de derecho corporativo. Y básicamente quiero empezarles a compartir cuál ha sido la experiencia en Colombia, teniendo en cuenta que en Ecuador hasta ahora van a empezar con esta figura, estas sociedades por acciones simplificadas, y la idea es un poco contarles la experiencia en Colombia. Nosotros ya llevamos un tiempo desde que empezaron las SAS y les voy a contar cómo funcionan acá. Para esos que están interesados en de pronto iniciar una SAS en Colombia o transformar su sociedad actual o su negocio actual, de pronto adecuarse a este tipo societario, y cómo nos ha ido acá en Colombia con esta figura. Entonces voy a compartirles acá mi pantalla. Bueno, básicamente esto es una colaboración con Aspen, como les ha contado Greta.
ya que pues AGT Abogados, Alvear González y Tolosa es una firma par de Aspen. Por supuesto, para nosotros es supremamente importante que ustedes conozcan un poco de la firma. Nosotros llevamos ya 12 años generando estrategias legales para compañías grandes y pequeñas de todo tipo, y pues eso nos ha permitido tener una experiencia importante en este tipo de sociedad. Bueno, vamos entonces a empezar. Las SAS, pues para aquellos que no conocen mucho la figura, sobre todo iniciando de pronto en Ecuador y acá también en Colombia, los que están acá y son colombianos, es una sociedad básicamente pues por acciones, es una sociedad como la tradicional SA, que es la típica sociedad por acciones, pero mucho más sencilla en muchos trámites y términos. Efectivamente, en Colombia, como ahora está empezando Ecuador, en Colombia el tipo societario se creó en el 2008. Y la intención de la ley siempre fue, en el principio, que los pequeños empresarios tuvieran una compañía legalizada, dejaran de pronto de ejercer su actividad comercial como personas naturales, simplemente ellos con su propio registro mercantil o su propio registro tributario, y lo hicieran a través de una compañía, es decir, pudieran separar su patrimonio de manera sencilla de sus negocios, de su patrimonio personal. Esto para favorecer pues la legalización de estas actividades económicas y además el empleo. Hoy en día se considera que es el tipo societario más favorable para cualquier tipo de empresa realmente, digamos que con unas excepciones que ya les contaré más adelante, pero en general para los emprendimientos es la forma societaria que más se recomienda y se facilita. A nosotros en Colombia nos ha ido muy bien con las SAS, realmente ha sido una herramienta para, como les comentaba, ha generado muy buen impacto, no solo en la medida en que muchos empresarios han podido obtener su legalización y su documentación muy rápido, porque pues es una forma sencilla de crear empresa, sin necesidad de comprometer como el patrimonio personal o de pronto iniciar de manera informal, sino prever desde el principio el negocio formalmente, considerarlo formalmente desde el principio. Y además ha sido también un éxito para compañías ya existentes, porque efectivamente muchas decidieron simplemente transformarse o pasarse a las SAS, que también puede ser el caso de algunos o algunas personas que tienen sociedades limitadas o sociedades anónimas, que quieren simplificar sus trámites y quieren transformarse a una sociedad por acciones simplificadas. ¿Qué representa para los empresarios? Pues una reducción en costos administrativos. Ya ahorita vamos a ver por qué gigante, porque disminuyen mucho los trámites en general que tienen que ver con su administración societaria. Y hoy en día les puedo decir que aproximadamente entre el 95 y el 98% de las sociedades en Colombia son SAS. Antes de eso teníamos un nivel muy alto de empresas unipersonales. Se considera que antes del 2008 más o menos el 70% de las empresas eran una empresa unipersonal, pero hoy en día más del 95% son SAS. Entonces realmente la figura en Colombia, pues como pueden evidenciar con la sola cifra, ha sido un éxito total. Y bueno, digamos que vamos a empezar como a revisar detalles de por qué resulta ser un beneficioso. Lo primero, pues, como les decía, básicamente permite rápidamente a un emprendimiento generar su documentación legal sin necesidad de incurrir en unos costos enormes de escrituración, de trámites complejos que de pronto sí tenían otros tipos societarios antes de las SAS. Y tiene mucha flexibilidad en lo que tiene que ver con sus estatutos, en lo que quieren indicar o cuáles son las reglas que van a regir su sociedad y a sus socios. Y esto es muy importante porque otros tipos societarios antes no permitían este tipo de situaciones. Entonces, hoy en día, las SAS flexibilizó no solo los trámites, sino también la posibilidad de los socios de decidir qué quieren hacia futuro.
Bueno, entonces vamos a empezar a ver específicamente algunos beneficios. Lo primero es que la SAS en Colombia se puede constituir por un documento privado, ¿sí? Antes, la mayoría de sociedades, por no decir que todos los tipos societarios, sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, que son las que se utilizaban antes muchísimo para proteger los patrimonios familiares. Todos los tipos societarios requerían una escritura pública, una protocolización ante notario. Hoy en día, pues, la SAS permite que se constituya por un documento privado, que si acaso necesita notarización en la firma de los socios, y nada más. Eso obviamente reduce los costos porque pues no hay que hacer todo el proceso de protocolización, que es más costoso, y facilita mucho para aquellos que de pronto no tienen tanto conocimiento o acceso a ese tipo de trámites. Cualquier reforma societaria que se haga no requiere escritura pública, pues versus otros tipos societarios que sí lo requieren. Y como les decía, sus estatutos son supremamente flexibles. Entonces, esto es muy bueno porque se puede restringir. La negociación de las acciones es libre, la cesión es libre si se quiere, pero se puede restringir un poco a gusto de los socios. Entonces, podemos restringir cómo se transfieren, a quién se transfieren. Si yo el día de mañana quiero sacar a un socio, me facilita. Las SAS no tienen límites tan estrictos en las reglas de juego. Los socios pueden decidir ese tipo de cosas y eso facilita mucho las reglas comerciales. Pues puede ser constituida, puede tener un socio o infinito número de socios, no tiene límite ni mínimo ni máximo. Los otros tipos societarios por ley entraban en disolución o en liquidación cuando, y pues así sigue siendo, cuando se excede el número mínimo máximo de socios. Entonces eso era complicado. Era muy complicado porque yo tenía un socio y resulta que un día mi socio ya no quería estar conmigo y yo tenía una sociedad, vamos a decir, una sociedad limitada, no sé. Y si alguno del número mínimo de socios se iba, pues yo ya entraba inmediatamente en una causal para disolución y liquidación. La SAS no tiene este problema. Si alguno de los socios se va, pues puede quedar una sola persona, o se van todos, queda una sola persona suficiente y no tiene este inconveniente. El siguiente punto es uno de los más importantes y es lo que más llama la atención porque la responsabilidad de los accionistas es totalmente limitada. No responden sino hasta el monto de sus aportes por cualquier circunstancia, deudas de la sociedad, responsabilidades laborales, tributarias, solamente hasta el límite de los aportes. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, antes la sociedad en comandita se usaba mucho para, como les decía, para proteger patrimonios familiares de personas que pasaban el patrimonio en la sociedad en comandita, pero eso tiene pues una cantidad de restricciones y hoy en día se usa mucho la SAS precisamente para limitar la responsabilidad. Entonces así los socios no tienen que responder con su propio patrimonio por las actividades económicas de la sociedad necesariamente. Esto también aplica en el tema tributario. Perdón, que me devolví. Otro tema es que la SAS tiene una libertad gigante en la duración. Las sociedades antes tenían que tener especificado, o bueno, aún tienen los otros tipos societarios, tienen que tener definida una duración. La SAS puede tener una duración indefinida y no hay ningún problema. Puede tener un objeto legal indefinido, por supuesto legal, siempre que sea legal, lo que facilita también mucho que una persona no tenga que constituir 10 sociedades si quiere incursionar en un negocio, en otro negocio, en otro negocio, o si simplemente quiere cambiar de actividad, no tiene que hacer absolutamente nada. Si su objeto social quedó amplio, la SAS permite que así sea y se puede fácilmente pasar de una actividad a otra o cambiar de actividad sin tener que constituir nuevas empresas. Eso también es una facilidad gigante.
el costo de la sociedad pues se limita básicamente a la decisión de los socios sobre cuánto va a ser el capital suscrito y pagado, dependiendo pues una tabla de la Cámara de Comercio, pero como les decía, pues no hay que incurrir en otros costos de escrituración ni nada por el estilo. Y otro beneficio que tiene este tipo societario acá es que el pago del capital por cada socio no es necesario que se haga inmediatamente, se constituye la sociedad. Es posible que se pacte un plazo para aportar el capital, no debe exceder de 2 años, pero la ley también le da libertad a los socios de decidir cuánto tiempo o en qué momentos se paga ese capital, sin restringirlo a una fecha, digamos, específica. Otro tema es que las AS, todos los tipos societarios tienen que construir una reserva legal anualmente de sus utilidades, que en Colombia es del 10%. Acá, las AS no obliga a los socios a constituir reservas de capital, entonces hay mucha libertad en lo que tiene que ver con disposición de utilidades, de dividendos, es totalmente abierta en ese sentido. En ese orden de ideas, básicamente, esos son los beneficios, digamos, como legales. Desde el punto de vista tributario, pues no son tantos los beneficios en este momento como cuando recién se creó. En Colombia los primeros 6 años fueron excesivamente beneficiosos tributariamente para las AS porque precisamente había una reducción grandísima, una gradualidad en el impuesto de renta, tenían beneficios en la creación de empleo. Entonces, algunos parafiscales y demás tenían unas reducciones. Hoy en día, pues, no es así. Ya está, digamos, ya pasó el tiempo de los beneficios. Y ahora, básicamente, estos son a los que les interesa la responsabilidad sobre impuestos. Tenemos las sociedades anónimas, son responsables del impuesto sobre la renta, son responsables de IVA, son responsables de industria y comercio, por supuesto, cuando se realizan actividades industriales y comerciales, y son responsables del impuesto al consumo, acá en Colombia, que básicamente no aplica para todo el mundo. Ustedes saben que esto es un impuesto distinto al IVA, y básicamente se genera para algunos negocios como restaurantes, operadores de telefonía móvil, algunos vendedores de vehículos, en fin. Y tiene tarifas pues distintas, pero las hace responsable de estos impuestos. Digamos que en este punto no es tan diferente de las otras sociedades, pero sí tiene una diferencia en la legalización frente a esas personas que ejercen su actividad económica como personas naturales directamente, asumiendo pues toda la responsabilidad de los impuestos directamente en su patrimonio. En este punto es muy importante tener en cuenta que para cualquier negocio o actividad económica, realmente antes de decir qué tipo de objeto social, si efectivamente se constituye una SAS o definitivamente no se constituye una empresa, o si se constituye y se constituye otro tipo societario, pues es muy importante analizar realmente cuál es el vehículo de inversión más efectivo para lograr el objetivo de acuerdo con cada actividad económica, ¿sí? Precisamente, como dice acá, eso no tiene una fórmula única. A la hora de desarrollar las actividades es muy importante, muy importante consultar a un experto. Por eso estamos aquí. La idea es poder recibir un poco la información y también las dudas que muchos puedan tener en este sentido. Porque lo que se requiere es que una persona de pronto que conozca el tema a fondo pueda efectivamente realizar una planeación de las necesidades que tiene cada empresario, cada negocio. En algunas oportunidades, como les decía, será la recomendación iniciar una SAS, o en algunas oportunidades será la recomendación mantener el negocio bajo otra figura de protección u otro tipo societario, de pronto solamente mantener los registros como persona natural hasta cierto punto donde se pueda efectivamente constituir la SAS. Todo depende como de la planeación comercial y legal que se quiera tener con el negocio. Lo que sí permite la sociedad por acciones simplificadas es
literalmente prevenir riesgos desde el punto de vista económico y legal y el impacto en el patrimonio de la persona que está iniciando una compañía o quiere transformar su negocio o legalizar. Bueno, esto es un poco qué debo hacer si quiero constituir una SAS o qué se hace acá en Colombia para constituir una SAS. Lo primero, por supuesto, es consultar con un experto cómo se deben crear los estatutos, porque lo que les comentaba ahora, esas son las reglas de juego para mí y para mis socios, sobre todo cuando los socios son amigos, pero siempre ustedes saben que en medio de los negocios se generan conflictos y demás. Y es importante tener unas reglas de juego claras y que nos ayuden a desarrollar nuestra actividad comercial o económica con reglas de juego claras. Entonces, es muy bueno, las SAS es muy buena en ese sentido, como les decía, porque les permite determinar o restringir qué tanta libertad van a tener mis socios para negociar sus acciones. Entonces, yo puedo terminar asociada con un desconocido o no. Puedo más bien de pronto crear acciones para mis hijos, pero que no tengan derechos de decisión o votos sobre el patrimonio de la sociedad, simplemente que reciban unas utilidades, por ejemplo, en el caso de las sociedades familiares, o socios que de pronto han tenido mayor incidencia en los negocios, entonces pueden tener acciones con votos múltiples, es decir, que tienen más voz en una asamblea o más voz en cuanto a las decisiones de la sociedad. En fin, tengo 1000 formas de restringir, de ampliar las posibilidades de mi sociedad, y esto es lo que permite la SAS. Y el primer paso es crear los estatutos. De manera, después, pues aquí en Colombia hay que hacer una serie de trámites ante la Cámara de Comercio y, por supuesto, obtener el número de identificación tributaria ante la autoridad tributaria, que en este caso es pues nuestra DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Estos son como los pasos, pero es muy importante tener asesoría inicial en la creación de los estatutos o el contrato social. En cuanto a gastos de constitución, realmente, como les decía, la SAS tiene pocos gastos de constitución. Básicamente hay que iniciar con un formulario que tiene un costo muy pequeño, revisar o asesorarnos bien en cuanto a cómo se puede estructurar el tema del capital, y sobre eso se puede ver cuánto me va a costar la creación de mi sociedad. Un impuesto de registro que también recae sobre el valor del capital que se decida aportar, y los derechos de inscripción, que pues son un valor muy chiquito. 39.000 pesos colombianos son valores muy pequeños. Y en caso de que yo me quiera transformar, porque vamos a decir, tengo una sociedad limitada o una sociedad por acciones, o una sociedad en comandita o cualquier otro tipo societario, y me quiero pasar a una SAS. Básicamente los pasos son los mismos, porque justamente, pese a que esas sociedades tienen un montón de regulaciones y de pronto de temas legales en su estructura, la SAS, la creación de la SAS, permite que se transformen de manera sencilla a través de un documento privado que se debe inscribir en la Cámara de Comercio, y sigo los mismos pasos que les acabo de mencionar cuando quiero hacer una migración. Estos son un poco las diferencias en cuanto a las SAS y las sociedades que existían antes en Colombia, que seguramente pues es ahora lo que va a vivir Ecuador en este punto, es esa modificación de límites. Aquí voy a resaltar algunos para no demorarme mucho, pero por ejemplo, estos son los tipos societarios básicos, típicos que existen en Colombia y en la mayoría de legislaciones. Entonces tenemos la sociedad por acciones simplificadas, como les decía, no tienen ni límite ni mínimo ni máximo de socios. La sociedad anónima requiere 5 socios, pero no tiene máximo. La sociedad limitada comanditaria colectiva pues requiere mínimo 2 socios. Y en Colombia existía un tipo de empresa unipersonal, existe, ya no se usa. Es una figura que entró en mucho desuso, pero que no permitía sino un socio. Entonces, si el señor quería buscar
un socio para inversión de capital y demás, le tocaba transformarse por escritura pública a algún tipo de las otras sociedades con todos los límites que tenía. La SAS pues quitó ese limitante que tienen los otros tipos societarios. Como les comentaba también, la división del capital son acciones y se pueden negociar libremente si se quiere, si no se restringe, todo es decisión de los socios. En los otros tipos societarios, como ustedes también pueden ver, en algunos casos se podían hacer libre negociación y en otros no, simplemente porque son sociedades que recaen sobre la persona como tal que la crea y eso evita que se circulen pues su capital. Y hacía muy difícil la circulación de capital. Por eso es que algunos de estos tipos societarios, aunque existen en la ley, han entrado en desuso, en un desuso gigante, pues lo que les comentaba, el 98% son SAS ahora. La responsabilidad de los socios, como les decía, también es muy limitada hasta el monto de sus aportes, independientemente de si hay una obligación tributaria, de si hay una obligación laboral, desde el punto de vista laboral, con empleados. Mientras que en otros casos, la sociedad, por ejemplo, comanditaria o colectiva, los socios responden con su patrimonio solidaria y limitadamente, independientemente de cuánto hayan aportado a la sociedad, responden ilimitadamente. Como les decía también, este es otro beneficio, la sencilla constitución no requiere escritura pública, tampoco se requiere obligatoriamente un revisor fiscal, salvo que se excedan cierto número de activos y cierto número de ingresos brutos. Mientras que otros tipos societarios, pues sí necesitan obligatoriamente tener este cargo, el del revisor fiscal, y obligatoriamente requieren siempre que haya una escritura pública para cualquier modificación o reforma. Lo que ya les he comentado del objeto, también el objeto y la duración puede ser libre, amplio, y básicamente esas son como las diferencias principales. Hasta aquí es lo que hemos vivido con las SAS en Colombia. Como les he comentado, pues ha sido un éxito en regularización y es la figura más usada en Colombia actualmente. Entonces ahora pues yo le voy a dar paso al doctor José Javier para que les cuente cómo ha iniciado o va a iniciar esta figura en Ecuador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora María Fernanda Tolosa por su excelente presentación. Ahora vamos con el doctor José Javier Villamarín. Me voy a permitir presentarle. Él es nuestro segundo ponente. Es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales y doctor en Jurisprudencia y abogado del Ecuador por la Universidad Central. Especialista en negociaciones comerciales internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es perito calificado en propiedad intelectual con reconocimiento ante el Consejo Nacional de la Judicatura. Tiene diplomados en materia de propiedad intelectual, economía, integración regional, comercio internacional, con especial atención en el régimen jurídico del sistema comunitario y de la integración y cooperación económica Asia-Pacífico en Buenos Aires y Rosario, en Argentina. Ha participado como ponente en varios foros nacionales e internacionales. Y ahora, como socio fundador de Aspen Abogados, ha asesorado a empresas y personas naturales en varias áreas del derecho, como propiedad intelectual, familia, derecho civil, derecho laboral, entre otras. Él nos hablará sobre las SAS en el Ecuador. Adelante, José Javier. Sí, ahí estamos bien. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco a todas las personas que comparten su tiempo con nosotros en este conversatorio y debo hacer un reconocimiento público primero por la participación de María Fernanda. Ha sido brillante esta exposición y, por cierto, debo decir que
me ha quitado bastantes argumentos de lo que iba a decir. Quiero también agradecer a nuestros sponsors y, por supuesto, una vez más a las personas que nos acompañan. Efectivamente, la SAS es una forma simplificada de hacer negocios. Eh, en el Ecuador vivimos bajo supuestos básicos de formalismo excesivo, de una marcada rigidez normativa y además de altos costos para iniciar un emprendimiento. Esto es lo que incrementa la informalidad de los negocios, y en este escenario es en donde aparecen las sociedades por acciones simplificadas, precisamente para agilitar la capacidad de hacer negocios, deslindándonos un poco de las figuras tradicionales del derecho societario. En efecto, las características de las que ya ha descubierto, o ha descrito, más bien dicho, María Fernanda, también se recogen en la Ley de Innovación e Emprendimiento. Efectivamente, es un modelo de constitución societaria económico, porque no tenemos gasto de constitución, es decir, no tenemos que pasar ya, como era tradicional, por la minuta que tenía esta a su vez que ser enviada a la notaría y luego al registro mercantil. Como les decía que en el Ecuador estamos actualmente, hemos vivido, no solamente hoy, sino desde hace mucho, con unos supuestos básicos de formalismo excesivo y una marcada rigidez económica, además de altos costos para iniciar emprendimiento. Esto es lo que ha incrementado la informalidad de los negocios, y creo que la sociedad en acciones, por acciones simplificadas, aparece en un momento oportuno. Y las características principales de esta sociedad las tenemos a continuación. Son varias, algunas de ellas ya han sido explicadas oportunamente por María Fernanda. Y efectivamente, como podemos ver, son altamente económicas. Como decía anteriormente, la inversión de constitución es cero. Simplemente tenemos que tener una escritura, digamos, un documento que tiene que ser guiado por alguien que conozca sobre el modelo de constitución desde el punto legal, sin perjuicio de contar también con el apoyo del empresario o del emprendedor, porque al final del día lo que vamos a estructurar es un documento que va a estar adaptado a las necesidades del negocio puntual. Se deja en libertad a los accionistas para que decidan un capital mínimo, si es que así ellos lo convienen, o simplemente el capital es de $1. Puede estar compuesta por un accionista. La responsabilidad de los accionistas siempre es limitada. El plazo de duración es indeterminada, al igual que también el objeto social puede alcanzar esa cualidad. Una de las cosas interesantes y novedosas es que no se puede, o no es obligatorio, mejor dicho, a menos que los socios determinen aquello, contar con un comisario. También aparece como novedad las acciones ordinarias o preferentes, y las convocatorias a juntas de socios son mucho más sencillas, como veremos más adelante. Incluso pueden realizarse a través de un webinar como este. Y los derechos patrimoniales se regulan con suma facilidad. Los pagos de capital también pueden hacerse en 2 años. En conclusión, ¿qué es una SAS? Es una especie de traje a la medida. Esta es una expresión que ya se ha vuelto de uso común, o más bien en un lugar común, pero muy favorable para todos, porque viene a ser un traje a la medida en la aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes sobre la cantidad de reglas de orden imperativo que circulan en la legislación ecuatoriana. Esta ley se publicó en el registro oficial de viernes 28 de febrero del 2020. Y cuando uno pregunta, o cuando uno se pregunta cuáles son las motivaciones del legislador para haber dado paso a esta legislación, basta con leer el documento
de constitución de esta norma, es decir, la norma como tal, en los antecedentes, y el legislador ha señalado que en el Ecuador, y eso es un hecho real, ha alcanzado altos índices internacionales en materia de emprendimiento, y eso es una información pública que nosotros la podemos encontrar en Global Entrepreneurship Monitor, que para 2017 ubicaba al Ecuador como el segundo país con mayor índice de espíritu innovador. O emprendedor, con un 28%, ubicándonos solamente después de Perú. La idea de esta ley también ha sido la intención de fomentar la creación de compañías para que los emprendedores puedan formalizarse. Y es un hecho real que los cambios económicos, la globalización de la economía, la internalización de las economías y la apertura de mercado también han incidido para facilitar el comercio a las pequeñas economías. Me refiero a los emprendedores, en la cual tiene necesariamente que el país insertarse e impone una obligación de reconocer este nuevo tipo societario que viabilice el derecho de asociación con fines económicos. Recuerden ustedes que en este aspecto de globalización económica, el Ecuador ya tiene una experiencia regional, al igual que Colombia. Somos parte de la Comunidad Andina de Naciones, también tenemos un acuerdo económico, al igual que Colombia con la Unión Europea, tenemos los acuerdos de complementación económica con varios países de América Latina en el marco del intercambio comercial regional, de manera que la globalización no es un concepto nuevo, sino que más bien ha venido reforzándose, y dentro de ese reforzamiento aparecen las SAS, indiscutiblemente con un hecho adicional que estuvo fuera de nuestras manos, como es la pandemia del COVID. En este contexto, la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, ACELA, señala que al menos un 75% de emprendedores tendrían dificultades para superar la crisis, pero en contraprestación también señala que la característica principal del emprendimiento y del emprendedor es la resiliencia. ¿Y para qué sirve esta nueva ley? Definitivamente para crear nuevas fuentes de empleo y generar riqueza. Esta reducción, una de las características que ya las mencionó María Fernández, la reducción de costos, y esto incentiva el crecimiento económico y la formalización de actividades. La SAS no es una figura nueva, tiene sus orígenes en Francia, ha sido reconocida por órganos especializados de Naciones Unidas, al igual que del Banco Mundial y de la Organización de Estados Americanos. Y por supuesto ha sido reproducida en varios países de la región, siendo el ejemplo paradigmático, el ejemplo más representativo, el de Colombia. Creo que ha sido la propuesta, la lectura que nos ha dado María Fernanda sobre la realidad colombiana frente a las SAS ha sido ejemplificadora. De hecho, la SAS ahora en el Ecuador constituye la innovación más importante en el derecho societario ecuatoriano en muchas décadas. Su configuración típica, caracterizada por una regulación leve y un espectro generalmente dispositivo, la convierte en un instrumento de mucha realidad, muy útil para hacer negocios en todo tipo de escalas. Es una figura muy ventajosa, tanto para empresas familiares como aquellas que no la son. Aunque la SAS no está autorizada para hacer sus negocios en bolsa, es un instrumento idóneo para acometer empresas, inclusive de gran dimensión. Bajo esta nueva normativa, no solo es viable estructurar contratos de sociedad que incluyan complejos acuerdos de inversión, sino que además se permite una gama amplísima de modalidades de capitalización determinada por el tipo de acciones admitido. Por supuesto, su utilidad también se puede palpar en el contexto de negocios de dimensiones más modestas, como por ejemplo las MIPYMES, en las que suelen prevalecer elementos más personalistas. De ahí que una de las características principales de las sociedades de acciones simplificadas es el hecho de que se pueda constituir con una sola persona.
Por tanto, en este contexto también se inserta la levedad de la estructura orgánica de esta sociedad y la posibilidad de pactar salvaguardias para los diferentes accionistas. Me refiero a protecciones para los diferentes accionistas. En este sentido, la legislación nos da una definición de lo que es una SAS. Es una sociedad mercantil que puede estar conformada, como les dije anteriormente, por una o por más personas, entendiéndose, encabalgándose dentro del concepto de personas, no solo las personas naturales, ¿sí? No también las personas jurídicas, una empresa, mediante un trámite muy simplificado, no solamente simplificado, yo diría muy simplificado, para formalizar empresas, fomentarlas y desarrollarlas. El objetivo de la ley de innovación en este contexto es reducir costos, como veníamos subrayando, funcionamiento y liquidación, que es un aspecto muy importante de cualquier empresa, más allá de su tamaño o actividad económica. Adicionalmente, otra de las características es que la SAS tiene ciertas ventajas con respecto a su celeridad en cuanto a constitución, aumentos posteriores de capital, reformas estatutarias y cambios de domicilio. Esto se lo realiza, y lo importante es aquí tomar en cuenta este dato fundamental, a través de documentos privados. Y estos documentos privados no tienen que ser formalizados a través de escritura pública, sino simplemente aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Quiero detenerme un poco en esta figura con respecto a la celeridad de la constitución de este tipo de negocios. Se rompe el paradigma del formalismo al que me había referido anteriormente, y el costo del tiempo de constitución evidentemente se reduce. Sin embargo, hay otros actos que requieren, sí, la previa autorización de la Superintendencia de Compañías, como por ejemplo la transformación, la fusión, la escisión, la exclusión de accionistas, la disminución del capital social, la reactivación, la convalidación de actos societarios, cualquier otro acto de aprobación que requiere inspección y control, y por supuesto la cancelación, la liquidación o la cancelación abreviada, liquidación o disolución de las SAS. Como veníamos señalando, y lo vamos a recalcar constantemente a lo largo de esta tarde, este modelo de negocio no implica constituirlo a través de escritura pública, y por cierto, tampoco en el registro mercantil. Por tanto, se eliminan este tipo de tasas que han sido tradicionales en la constitución y en la consolidación de las sociedades tradicionales que nosotros conocemos puntualmente, las limitadas y las anónimas. Hemos dicho que una de las características fundamentales es el espíritu unipersonal de este tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque a la larga muchos emprendimientos y muchos de los emprendimientos que ustedes tienen tienen un origen personal. ¿Y qué es lo que ha pasado en el Ecuador? Justamente lo que decía María Fernanda hace poco, que yo tengo un emprendimiento, tengo un negocio, pero la ley para formalizar este negocio con una sociedad anónima o con una limitada me exigía buscar socios. Entonces, un socio iba a tener probablemente una acción, cuando yo iba a ser titular de unas 800, por poner un ejemplo. Entonces, para la idea con la estructura conservadora que tenemos, que se mantiene, pero que la SAS viene a romper, teníamos prácticamente la obligación de contar con un socio adicional para cumplir el requisito legal de contar con el número mínimo de socios. Otra de las características que ustedes van a encontrar en la legislación es que existe la figura del pacto de socios. El pacto entre socios es un cambio en este tipo de sociedades. Es posible negociar cualquier disposición siempre y cuando no transgreda la ley. Se pueden incluir cláusulas de derecho norteamericano, por ejemplo, muy atractivas, muy interesantes, como el tag along, que favorece al accionista minoritario, como el drag along mediante el right of first offer y el right of first refusal, entre otras. Para quienes no son abogados, y sobre todo para los abogados que
no conocemos sobre el derecho anglosajón, me he permitido investigar sobre estas figuras, y el drag along es el conocido derecho de arrastre. Por si un accionista mayoritario de una SAS vende su participación, el potencial propietario tiene el derecho de obligar a los accionistas minoritarios restantes a unirse al acuerdo. El tag along o derecho de etiqueta, también conocido como derecho de coventa, son obligaciones contractuales utilizadas para proteger, en este caso, al accionista mayoritario, generalmente en un acuerdo de capital riesgo. Si un accionista mayoritario vende su participación, le otorga al minoritario el derecho de unirse a la transacción y vender su participación minoritaria en la empresa. El right of first offer, en cambio, es un derecho de primera oferta que beneficia a los accionistas mayoritarios. Se conoce también como derecho de rechazo. Es un derecho contractual que que permite realizar una transacción comercial con una persona o compañía antes de que alguien más pueda hacerlo. Si la parte con este derecho se niega a realizar una transacción, el deudor es libre de recibir estas ofertas. Finalmente, tenemos el derecho right of first refusal o derecho de preferencia, que permite que los accionistas compren su parte proporcional de las acciones que ofrezca vender cualquier accionista a terceros. Es decir, para ponerle en un contexto un poco más amplio, las posibilidades de contar con cláusulas bastante creativas es amplia. Es bastante amplia. Otro de los temas es con respecto a los libros societarios. Los libros sociales y los asientos contables de la compañía se pueden llevar de manera electrónica. Y el objeto social de la SAS puede abarcar todas las actividades de comercio, siempre y cuando estén enmarcadas dentro de la ley. Es más, esta es una presunción que tiene la Superintendencia de Compañías cuando dentro del estatuto no se establece el objeto social. Y el plazo de la existencia de la SAS, como bien decía María Fernanda, es indefinido. La SAS también puede fusionarse con empresas de la misma especie y es interesante observar en nuestra legislación que una sociedad extranjera también puede puede constituirse como una SAS. Otro de los aspectos importantísimos, y creo que los que vale la pena detallar, es la libertad en la gobernanza de este tipo de sociedades. El órgano de gobierno es libre de elegir cómo se va a organizar la compañía. En este aspecto, el estatuto de la sociedad por SAS se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rigen su funcionamiento. Si es que no hay una norma específica dentro del estatuto, como dije anteriormente, se entenderá que todas las funciones previstas en esta ley respecto a juntas generales y sociedades anónimas serán ejercidas por la asamblea o el accionista único, y la administración estará a cargo de un representante legal. Existe suficiente libertad para designar un representante legal o incluso un subrogante si es que ese fuera el caso. Y adicionalmente existe la libertad para elegir administradores. En este punto podría ser un representante legal o un administrador subrogante, o a su vez se podría crear una junta directiva que pueda dividirse en diferentes comités especializados dependiendo del crecimiento, del avance, del desarrollo que vaya teniendo la SAS. Como por ejemplo, se podría crear un comité laboral, un comité de gestión interna, y es decir, la posibilidad que tenemos de organizar nuestra empresa en cuanto a nuestras necesidades es bastante amplia. Por eso es que he puesto en esta imagen el título de la libre gobernanza. No es tampoco obligatorio contar con un comisario o un auditor.
podemos hacerlo, podemos colocar en nuestro estatuto la obligación de las SAS de contar con un comisario. Sin embargo, tenemos la posibilidad de contar con un comité de vigilancia que podrá estar integrado por 3 miembros, que pueden ser accionistas o no. Si el estatuto además no dice lo contrario, cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente. Con ello quedaría atrás la regla de una acción, un voto. ¿Por qué? Porque si no se señala en el estatuto social que cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o que represente, se puede establecer la figura del voto dirimente a favor de un tercero. Porque, por ejemplo, en una sociedad anónima, puede darse el caso, o se da el caso, de que si un accionista tiene 50% y el otro tiene 50%, las posibilidades de llegar a un acuerdo por un punto específico van a ser bastante difíciles. Los tipos de acciones, lo que les venía comentando en un principio, tenemos 2 acciones fundamentales: las acciones ordinarias, que otorga todos los derechos contemplados en la ley, y las preferentes, que concede preferencias en cuanto a la restitución del capital en caso de liquidación y el pago de utilidades. No pueden exceder del 50% del capital suscrito y no tienen derecho a voto quienes tengan estas acciones preferentes. No obstante, los socios pueden, por ejemplo, desear ampliar el negocio. Yo soy emprendedor, tengo el interés de ampliar mi negocio y requiero buscar un financista. Obviamente el financista no va a venir sin buscar también un beneficio para él. Entonces, ¿qué puede suceder con el financista? El financista puede decir: perfecto, señor, usted quiere ampliar su negocio, yo tengo el dinero, me interesa su negocio, tiene una buena performance en el mercado local, pero quiero ser accionista. Y además quiero tener acciones preferentes. Y puede pedirlo sin que él necesariamente tenga que inmiscuirse en la política de la empresa. Es decir, si yo invierto, si yo soy el inversor, puedo pedir acciones preferentes sin que eso implique que voy a entrar en la toma de decisiones políticas en la organización de la empresa. Los aportes de capital pueden hacerse hasta en 24 meses, es decir, yo constituyo la SAS y he dicho que vamos a aportar cierta cantidad de capital, podemos hacerlo hasta 24 meses. Los aportes pueden ser en numerario, en bienes muebles, inmuebles o incluso intangibles. Las aportaciones inmuebles, de bienes muebles o inmuebles, serán consideradas traslaticias de dominio. Para quienes no son abogados, esto quiere decir que una persona que aporta una oficina, un automóvil o un bien intangible, por ejemplo, una marca, una patente, un modelo de utilidad, un diseño industrial o cualquier otro activo intangible, pierde su propiedad de este activo al trasladarlo a la empresa. Este tipo de aportación no tendrá el margen de 24 meses, sino que deberá ser concedido inmediatamente a la sociedad. Y este tipo de aportaciones evidentemente van a tener que ser valoradas en su justa medida. Y para eso va a ser importante contar con la presencia de un perito calificado. Por ejemplo, si quiero aportar una oficina, el perito calificado tendrá que ser un arquitecto en el que me va a indicar cuál es el precio exacto de ese bien inmueble, por tanto vamos a tener un valor real de la aportación de los socios. Lo mismo sucede con bienes muebles y mucho más con intangibles, que es mucho más complejo. Me refiero al valor de una marca, al valor de una patente de invención, una patente de producto o de procedimiento, depende de lo que nosotros hayamos creado o tengamos como activo intangible en nuestra empresa. Las SAS no están obligadas a elegir una junta directiva, salvo que se diga así en el estatuto. Si en el estatuto dice tendremos que contar con una junta directiva, y si no se estipula la creación de tal junta directiva, la totalidad de las funciones de administración, representación legal, le corresponden al representante legal designado por la asamblea. La competencia la comparecencia incluso a una junta de socios
Puede ser personal o por videoconferencia. Un detalle bastante interesante. Eso implica que incluso una persona puede encontrarse fuera del país y puede comparecer a una junta de socios a través de un Zoom como el que nosotros estamos llevando en este momento. Naturalmente hay ciertos procedimientos que nos exige la ley de innovación para llevar adelante este beneficio para los miembros de una SAS, para los socios de una SAS. Además, los socios de la SAS serán responsables, tal como dijo también ya María Fernanda, limitadamente hasta por el monto de sus respectivos aportes, exceptuando que en sede judicial se hubiere desestimado la personalidad jurídica de la SAS. Él o los accionistas, por tanto, serán responsables por obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad, excepto si los accionistas renuncian por escrito al principio de responsabilidad limitada en este tipo de compañías. Es decir, si yo dejo por escrito que renuncio a la responsabilidad limitada y me pongo como responsable ilimitado frente a cualquier responsabilidad que tengamos más adelante. Otro de los temas fundamentales que ya fueron topados también es la posibilidad de transformación de las sociedades. Cualquier persona jurídica, puede ser una compañía limitada, una sociedad anónima, tiene la posibilidad de transformarse en una SAS antes de su disolución. Eso es fundamental. Siempre que, adicionalmente, también es importante, esto venga como resultado de una decisión de los socios o accionistas que representen por lo menos las 2/3 partes del capital social. Ahora, ¿qué pasa con una SAS? Una SAS también puede transformarse en otros tipos de compañías, limitada o anónima, si es que esa es la voluntad de la Junta de Socios o Accionistas, que también representen las 2/3 partes del capital social. Por otro lado, en el proceso de disolución, tenemos la posibilidad de disolver de manera anticipada o voluntaria las SAS, y también podemos acogernos al proceso abreviado de disolución, liquidación o cancelación que prevé la Superintendencia de Compañías. Yo les agradezco bastante por su paciencia y sobre todo por la molestia que les he causado al no poder manejar adecuadamente la telecomunicación. Muchas gracias. Hola. Sí, aló. Listo. Bueno, muchas gracias, José Javier, por tu intervención. Tenemos ahora algunas preguntas que nos han hecho los participantes, que te voy a... creo que la mayoría son respecto a la legislación ecuatoriana. Así que voy a empezar con la primera pregunta. Aquí hay un participante que nos pregunta que si tiene algún riesgo legal cuando creo una SAS a futuro. No me queda muy clara la pregunta, pero si se refiere un riesgo legal, pudiera resumirse en el hecho de que se cree una SAS cuyas actividades violenten lo que establece la ley, o también el riesgo podría darse si es que se crea una SAS, por ejemplo, para seguros, porque esa actividad no está contemplada en la ley, no está admitida en la ley como para las sociedades en actividades simplificadas. Y también existiría la posibilidad de que si se crea una SAS, ingresamos el documento respectivo, el documento de constitución de la compañía, la superintendencia de compañías, y la compañía y la superintendencia de compañías nos niega la creación de esa SAS, pudiéramos convertirnos en una sociedad fantasma. Por tanto, correríamos también ese margen de ilegalidad. Ok. Otra pregunta. En el aspecto procesal, nos pregunta un participante, uno de los requisitos en Ecuador es entregar nombramientos por cada accionista o por persona de la directiva.
es un nombramiento por el representante legal, uno por el presidente. Por otro lado, solicitan una nómina de socios las compañías de Ecuador. Se refiere a los formularios de la página, creo entender la pregunta. Dice, no obstante, no hay ese documento. ¿Qué debe entonces contener esa nómina? Es decir, ¿qué requisitos debe contener? De acuerdo. Creo que esta pregunta la hizo Yanela, si no me falla, si no me falla la memoria. Estuve también revisando ese tema, y en este aspecto yo quiero remitirme a lo que dice puntualmente la ley en cuanto a al contenido del documento constitutivo de la SAS. ¿Y qué es lo que dice? Contenido del documento constitutivo. Número 2, nombre, nacionalidad, acreditación de identidad, correo y domicilio de los accionistas. En términos generales, es esa la Constitución, eso es lo que se requiere para, como elemento constitutivo del documento con el que vamos a dirigir la sociedad en acciones simplificadas. Con respecto a los nombramientos, es otro tema que lo podemos hablar más adelante. Ok. Dice, uno de los requisitos para creación de la SAS es la forma electrónica. ¿Y si firmo con esfero, me pueden negar? No, porque si lo va a hacer con un bolígrafo, tiene que asistir personalmente a la superintendencia de compañías y hacer el ingreso por la ventanilla. Es una formalidad ahora constituir con firma electrónica, y eso no puede obviar. Otra pregunta, dice, ¿este tipo de empresas pueden ser empresas exportadoras, además de ventas locales? Por supuesto, cualquier tipo de negocio. Justamente si nosotros volvemos hacia atrás en la presentación que yo les hice, ¿cuáles son las motivaciones del legislador para crear esta ley de innovación y desarrollo? Y uno de los aspectos fundamentales en los que se asienta el legislador es en el crecimiento y casi perfeccionamiento de la globalización. Y parte del proceso de globalización han sido los acuerdos comerciales y principalmente los acuerdos de integración económica de los que yo ya les había hablado. Nosotros, al igual que Colombia, pertenecemos a la Comunidad Andina de Naciones, tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea, a su vez la Comunidad Andina tiene relaciones comerciales con el Mercosur, es decir, estamos dentro de un tazón de fideo, como dicen los expertos en relaciones internacionales, en donde el comercio es de todos contra todos. Existen acuerdos comerciales de todos los países europeos, con los americanos, con los africanos, con los norteamericanos, con los asiáticos. Entonces, y es más, Chile, por ejemplo, también tenemos un acuerdo de complementación económica con Chile, y Chile a su vez es un país que tiene, si no me equivoco, tanto como Perú, unos 50 tratados de libre comercio. Entonces, imagínense ustedes, estamos en un mundo de una economía globalizada y la SAS era una necesidad imperativa. Ok. Otra pregunta. Dice, ¿se puede modificar o agregar los reglamentos de la compañía en el tiempo? Muy buena pregunta. Y justamente de eso se trata la SAS. Le podemos dar en giro en cualquier momento, pero siempre que tengamos la autorización de los accionistas o socios. Otra pregunta que tenemos aquí dice, ¿la SAS paga contribución a la super de compañías? ¿Perdón? ¿La SAS paga contribución a la superintendencia de compañías? No. No. Como habíamos dicho, este es un procedimiento prácticamente gratuito. No pagamos en la notaría, no pagamos en el registro mercantil y solamente ingresamos nuestro documento constitutivo a la superintendencia de compañías, quien viene a ser en este caso un ente gubernamental que nos garantiza la legalidad, la presencia, la formalidad de nuestro negocio. No se paga absolutamente nada. Okay. Una pregunta más. En Ecuador, si tengo una empresa, una sociedad anónima en liquidación, ¿puedo hacer una SAS?
No, porque habíamos visto que cualquier personería jurídica podrá transformarse en SAS antes de su disolución, siempre que así lo decida la Junta de Socios. Si está en liquidación, ya no. Ok. Dice, en el caso de las aportaciones de los socios, ¿cómo se valora si es un único aportante? ¿También se requiere un perito evaluador de un bien? Claro, justamente lo que veníamos señalando, no, si es que es una empresa unipersonal, claro, las aportaciones que haga también a la sociedad vamos a necesitar de un perito calificador. ¿Por qué? Porque tanto el perito que hace la evaluación, como el propio empresario es responsable o son ambos responsables sobre el valor que se le da a ese activo, que puede ser un activo material, es decir, un bien mueble, un bien inmueble, o un intangible, como una marca, por ejemplo, o una patente de invención. ¿Por qué? Porque este socio tendría la posibilidad, o este socio único en esta sociedad de acciones simplificadas, por la estructura misma de este modelo de negocio, tiene la puerta abierta para asociarse con otras SAS o para incluir nuevos socios dentro de la figura. Entonces, necesariamente tiene que haber una valoración para saber con cuánto está y con cuánto pueden ingresar los nuevos socios. Okay. Una pregunta más que tenemos aquí dice, ¿cuánto tiempo aproximado toma hacer una SAS? Creo que a eso se refiere, dice la confirmación Ya. de la SAS. Ya, perfecto. Depende primero de la idea de negocio que nosotros tengamos. Yo, en términos generales, no estoy diciendo lo que dice la ley, ni tampoco me estoy refiriendo a experiencias de otras personas, sino simplemente por lo que me ha sucedido a mí cuando he tenido que constituir compañías anónimas o limitadas. En este caso, como tenemos la posibilidad de crear las más variopintas cláusulas dentro de nuestro estatuto, todo va a depender del tiempo en que nos sentemos a conversar con el empresario, con el futuro empresario, para determinar cuáles van a ser las estructuras, cuáles van a ser los elementos muy particulares, muy sui generis de este tipo particular de sociedad. Después de eso tendremos que ingresar a la superintendencia de compañías del documento y la superintendencia tendrá que hacernos algún tipo de observación probablemente, y yo estimaría, se me ocurre pensar, siendo generoso, tal vez una semana. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿tiene alguna limitación la SAS en cuanto a los procesos de contratación pública? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y esto está justamente en las disposiciones transitorias de la ley de innovación. Existen varios beneficios que tenemos, por ejemplo, dados en el registro de la propiedad intelectual para emprendedores. Tenemos beneficios económicos para quienes realizan emprendimientos, también ventajas en el otorgamiento de registros sanitarios. Y en materia de contratación pública voy a leer exactamente la disposición transitoria quinta textualmente. El ente rector de las compras públicas, dentro del plazo de 90 días posteriores a la publicación de la ley de registro oficial, implementará parámetros de evaluación y participación para emprendedores en las distintas modalidades de contratación pública. Estos parámetros fomentarán la libre participación, concurrencia y trato justo de conformidad con los principios que rigen la contratación pública y estarán detallados en las resoluciones que se emitan al efecto. En términos más sencillos, lo que me está preguntando es que si una SAS puede participar en contratación pública, sí, y con cierto tipo de prerrogativas de acuerdo a lo que dice esta normativa. Ok, tenemos un par de preguntas finales y una más para María Fernanda y con eso creo que terminamos. Dice, para inscribir una SAS, ¿es necesario un abogado o lo puede hacer cualquier persona? Perfecto. Es importante contar con un abogado y les voy a decir por qué. No quiero en este momento hacer una publicidad exagerada sobre lo que hacemos los abogados,
pero el abogado va a ser la persona que guíe la estructura del negocio apegado a la ley. Recordemos que una de las condiciones que establece la Ley de Innovación y Emprendimiento es que cualquier actividad que realice las sociedades en acciones simplificadas o por acciones simplificadas, como les llaman otras personas también, tiene que estar cualquier actividad que sea enmarcada dentro de la ley. Adicionalmente, hemos visto que existe una enorme flexibilidad para organizar la sociedad, o mejor dicho, para crear los organismos de control de administración de la sociedad. Incluso la SAS puede ser una empresa familiar, en donde le podemos dar atribuciones al padre de familia. Entonces, va a ser importante contar con un abogado para que quede claro cuáles son el punto de arranque con el que vamos a iniciar nuestro trabajo hoy y en el futuro. Es importante definitivamente contar con un abogado, porque incluso hay otro detalle que no les había comentado. Incluso en la Ley de Innovación y Desarrollo se señalan aspectos puntuales sobre temas laborales. Por ejemplo, dice que nos regiremos a temas de orden laboral. Tendríamos que establecer incluso la calidad de acciones que tenemos, y eso es importante que sea conocido por un abogado, por un especialista en finanzas inclusive. Okay, una pregunta que ya creo que la respondimos, pero igual, dice, ¿existe en algún lugar que nos asesoren, perdón, una empresa unipersonal puede transformarse en SaaS? Claro, por supuesto que sí. Puede transformarse en SaaS. Y una última pregunta, dice, ¿existe algún lugar aquí que nos asesoren a los emprendedores? ¿Perdón? No escuché. ¿Hay algún lugar que les asesoren a los emprendedores? En Ecuador y en Sí. Colombia, sí. Tenemos AGT Abogados y Aspen Abogados. Allá. Perfecto. Y una pregunta más para María Fernanda es esto. Dice, ¿una empresa SaaS creada en Colombia podría realizar negocios en Ecuador teniendo en cuenta que para los dos países el modelo es el mismo? Ahí también nos puede ayudar José Javier, porque en la legislación estaba algo al respecto. A ver si nos pueden complementar los dos esta pregunta. Bueno, pues yo les diría, sí, básicamente, digamos que las sociedades extranjeras en Colombia pueden ejercer de diferentes maneras, pueden hacerlo con una pequeña extensión a través de una sucursal o una agencia en el otro país sin ningún problema. Obviamente cada país tendría, o el ejercicio en cada país tendría como su propio régimen, pero sí es posible, por lo menos hacia Colombia, hacer una extensión de la sociedad o simplemente crear una sociedad controlante de la otra sin ningún problema. La SAS también facilita esto, ¿no? Que los socios sean sociedades extranjeras. En Colombia se facilita mucho que los socios sean sociedades extranjeras y una controle la otra sin problema. Aquí pues ya José Javier también nos puede complementar esta respuesta. Sí, efectivamente, como decíamos, la ley de innovación y emprendimiento establece que las personas que pueden conformar una sociedad pueden ser personas naturales o jurídicas, e incluso extranjeras. Aquí también hay inversión extranjera, y las empresas que pudieran o que quisieran tener el interés de transformarse en una SAS, lo pueden hacer. Indiscutiblemente, la idea de la SAS, de la globalización económica, es básicamente esa, a permitir contar con un elemento de apoyo para el emprendedor frente a la apertura comercial. Ok, listo. Una pregunta más, y parece que hay algún par de personas interesadas en esta pregunta, dice, ¿las empresas SaaS tienen algún beneficio tributario? No, ningún beneficio tributario. Tiene que cumplir con todas las obligaciones tributarias. Lo que sí decíamos que existe la posibilidad, y está expuesto más atrás, de la responsabilidad
de las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en la que incurra la sociedad. Es decir, los socios de la SAS tienen responsabilidad limitada hasta para el monto de sus respectivos aportes, pero eso no significa que van a dejar de lado sus obligaciones tributarias. Ok. Y ahora sí, con esto cerramos la ronda de preguntas, en donde hay un participante que nos pregunta, una asociación de capitales en participación, esto es un contrato privado, dice, no goza de apoyo financiero por parte de la banca privada. Al pasarse a una SAS, ¿es posible tener mejor visibilidad o la asociación por su historial seguirá sin visibilidad e igualmente sin apoyo? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Y en este punto, también hay una disposición en la norma justamente sobre las obligaciones o sobre la sugerencia, como quieran llamarle, que se le debe dar al sector financiero. Pero en definitiva, la posición de la banca es una posición particular, personal, y el préstamo, digamos así, directamente, el préstamo que se le puede hacer a una SAS o a cualquier otra persona va a depender de ciertas condiciones, de ciertas características, de ciertos requisitos muy particulares y muy propios de cada institución financiera. Pero evidentemente no me animo a pensar que una institución financiera no pudiera facilitar préstamos para el inicio de emprendimientos. Naturalmente las condiciones y las facilidades van a depender de cada constitución financiera en particular. Sin perjuicio de esto, yo en un principio les había colocado esta imagen, no sé si la están viendo, hay un proyecto que se llama Emprende, en donde hay un fondo para emprendimientos por 10.050.000 dólares. Esto es creado en el gobierno actual del licenciado Lenín Moreno, en donde podemos rescatar un capital Progreso y un capital Crece, que son inversiones de recursos para las fases iniciales de un proyecto, desde que está concebido hasta el desarrollo mismo del proyecto innovador. Entonces, hay posibilidades de financiamiento, pero en cuanto a la banca privada, yo estoy convencido de que va a depender mucho de las políticas internas particulares de cada institución financiera. Perfecto, creo que con esto hemos dado por terminada la ronda de preguntas y si es que tienen alguna otra pregunta, pues nos encantaría dar respuesta al resto de preguntas. Nos dejen en este chat y a través de nuestro blog, de nuestra página web, podríamos seguir respondiendo a todas sus inquietudes con la mayor amplitud y con más tiempo realmente. Muchas gracias a todos sus participantes, a todos los participantes que nos han acompañado en esta tarde. Y de manera especial, nuevamente quiero agradecer a nuestros auspiciantes, que es Ron Cienfuegos. Tenemos al grupo de exalumnos del Colegio San Gabriel de Quito, el grupo Cauchos, Clean & Clean Lavanderías, Sombreros de Exportación Charona, línea de alimentos Concepto Gourmet, MedAdvance Servicios Médicos, Marketing Activo, Marketing y Comunicación, Oficinas Temporales Office Help, Order Projects, para purificación de agua, de Natural Candy, Caramelos Naturales, Business Insights, creando el ADN digital para tu empresa, y la línea de productos orgánicos Huertos Eva. Muchísimas gracias nuevamente a todos y que tengan una buena noche.